Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos del Perú y del extranjero. Bienvenidos a esta última edición del año del programa Geopolítica. Esta vez con dos invitados muy distinguidos, preparados, sobre todo preparados y con una gran sensibilidad humana y que además tienen una trayectoria, ambos dos en sus respectivos campos, que los hace ejemplares, que los hace personas de respeto. Y creo que esas son dos cuestiones fundamentales de quienes invitamos en este programa para que compartan sus puntos de vista, sus experiencias. Si desean discutir entre ellos, lo pueden hacer, pero yo trato de que honrar al público, a quienes nos siguen y a nuestros invitados con la mayor libertad de opinión, que es una cuestión fundamental para construir mejor una opinión pública y un conocimiento. Esta vez tenemos el tema de Panamá y con las inversiones. El hecho concreto es que tanto el embajador en situación de retiro, embajador del servicio diplomático Guillermo Russo Checa, conoce el tema, además ha sido embajador en Panamá, él vive ahora en Toronto, está vinculado al mundo minero, pero es también abogado, es del mundo sanmarquino. Yo recuerdo que en nuestros mozos años o años mozos, la mayoría de las personas que ingresaban al servicio diplomático eran hijos de diplomáticos que podían estar en el extranjero, entraban al servicio, o bien de los que aquí estaban, fundamentalmente en la Universidad Católica. Hasta que entre los primeros que ingresan de San Marcos, que yo recuerde, puedo estar equivocado, están Guillermo Russo y Manuel Rodríguez Cuadros, a quien también conozco. Y por otro lado, tenemos de invitados para conversar sobre este tema con una perspectiva jurídica, en la cual él es una persona distinguida, Antonio Maldonado, abogado, se desenvuelve en el campo de los derechos humanos, pero no exclusivamente en el campo de derechos humanos, como tampoco exclusivamente en el tema jurídico. Es una persona que tiene sindéresis, buen criterio, para referirse a cuestiones de facto, a cuestiones de hecho, pero principalmente está aquí invitado como jurista, como abogado, para ayudarnos a comprender esta situación de las inversiones en Panamá, particularmente dos puntos, digamos, inversiones no en general, sino dos puntos. La inversión minera, que ha suscitado un conflicto bastante grande que felizmente está siendo superado. Antonio, tú conoces muy bien este caso, me has compartido alguna información que yo no voy a repetir porque para eso te hemos invitado en cuanto tú lo desees. ¿Cuál es cuál es la explicación que tenemos que dar que después de cerca de 10 años una mina importante resulta cancelada por una decisión del máximo organismo jurisdiccional de Panamá? Explícanos por favor esto para que podamos entenderlo bien y para seguir conversando luego en otros aspectos ya tanto en lo jurídico como en lo diplomático, para terminar, a ambos les voy a pedir para terminar con una reflexión, digamos, de carácter geopolítico, con los insumos de orden jurídico y de orden diplomático respectivamente. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Manuel, querido Manuel. Antes que nada, un saludo muy especial y un agradecimiento tanto a ti como al embajador Guillermo Russo, por quien tengo afecto y aprecio personal y profesional. Me siento muy honrado que me permitan compartir esa mesa con ustedes, que son expertos de mayor trayectoria que mi modesta persona en las materias para las que me llaman a aportar alguna modesta reflexión. Muchas gracias entonces por eso, muchos saludos a ambos.
De otro lado, es importante señalar que yo resido entre Panamá y Perú. Parte del año paso en Panamá, en Ciudad de Panamá, vivo en lo que se conoce como las zonas revertidas, y parte del año en Lima. Más tiempo paso en Panamá que en Perú. Bien, tratando de responder tu pregunta, Manuel, mira, en los años que llevo viviendo en Panamá, ya son más de 15 años, yo había observado, y esto lo digo con mucho respeto por la sociedad panameña, a una sociedad bastante pasiva, eh, poco, eh, con poca capacidad de indignación y de reacción frente a diversos hechos graves. Eh, Algunos de los escándalos que incluso tenían resonancia o tuvieron resonancia internacional, como el caso de los Panama Papers, en Panamá no suscitó mayor preocupación, y las reflexiones estaban muy localizadas. En Panamá vive también quizá el embajador ruso recuerde o conozca, un distinguido periodista peruano, que fue también embajador del Perú en Panamá durante el primer gobierno de Alan García, me parece, y él participaba de un programa de radio a las 5:30 de la mañana, 6, en el cual aportaba su sabiduría y sus reflexiones, ¿no? Y alguna reflexión hizo sobre el tema de los Panama Papers y algunos problemas de Panamá. Entonces, lo que yo observé básicamente es, conocía por la historia que uno conoce de Panamá, los movimientos patrióticos estudiantiles que se levantaron contra la ocupación militar americana, en el contexto en que el Canal de Panamá estaba administrado por los Estados Unidos de América. Conocíamos esas luchas, eh, y aparte de ello, por supuesto, también las reacciones de una oposición valiente, pero aplastada rápidamente durante la dictadura del general Noriega. Pero aparte de eso, yo no veía mayor reacción. ¿Y frente a qué en particular? ¿No? Una de las cosas que me ha llamado la atención en esos años que vivo en Panamá es la destrucción lenta, pero sistemática y persistente del medio ambiente y de la naturaleza. Hubo un alcalde, un señor de apellido Blandón, que es incluso ahora candidato de algún partido político con alguna expectativa en las próximas elecciones, alcalde de la ciudad de Panamá, que con una parsimonia increíble, pese a que señalaba que en su programa de gobierno local, en la alcaldía de Panamá, estaba la protección del medio ambiente, frente al Canal de Panamá, por unos 35 kilómetros más o menos, eh, ordenó la destrucción sobre pretexto de una ampliación de una carretera de bosques y zonas que eran todavía vírgenes. Y como yo vivo por esa área, yo vi las consecuencias que eso tiene. Veíamos la migración de animales que pasaban por nuestro barrio, nuestra barriada, como se dice en Panamá, huyendo de esa destrucción, ¿no? Y al final no hubo ninguna ampliación de la carretera. Y este señor ni siquiera se disculpó públicamente de lo que hizo, aunque también es importante decir que en Panamá hay una prensa importante e independiente. En particular me refiero al diario La Prensa, en la cual trabajó inclusive como director en algún momento y tuvo serios problemas, el director de IDL Reporteros,
ah, no, no me acuerdo el nombre, Gorriti. Gorriti, Gustavo Gorriti, y bueno, tuvo serios problemas en denuncias que hizo cuando era director del diario La Prensa por casos de corrupción. Entonces, al punto que entiendo que Gorriti tiene procesos penales pendientes en Panamá, no puede volver a Panamá, tuvo que salir bajo protección, un acuerdo político hecho con el gobierno del señor Toledo y la señora Mireya Moscoso, en fin. Luego, el otro tema en el cual yo observé enorme parsimonia o pasividad de la sociedad panameña era frente a los temas de gravísima corrupción. Eh, que llega a niveles muy grotescos, ¿no? En particular de los integrantes del Congreso panameño, ¿no? Eh, disponen los legisladores de una capacidad de gasto público, ¿no? Y en particular, digamos, es simplemente para mostrar lo grotesco de este hecho, no es lo más grave, simplemente es un símbolo que puede tratar de graficar lo que quiero decir. Hay un diputado que cada fin de año compra más o menos $600,000 en jamones y los distribuye a su clientela política. O sea, $600,000 tirados a la basura de esa manera. Pero eso es, como digo, lo menor en que incurren los congresistas. Entonces, ¿qué pasó con este asunto de la minera Panamá, ¿no? Como bien dices, Manuel, que fue objeto de una resolución valiente de la Corte Suprema de Justicia, actuando como órgano de control constitucional, que por unanimidad declaró inconstitucional la ley 406, que amparó este contrato ley entre el Estado de Panamá y esta minera, ¿no? Eh, Ocurrió que estos señores y el gobierno del señor Cortizo, bueno, dijeron, como esto es parte de nuestra actividad diaria, hacemos lo que nos da la gana y no pasa nada, dijeron acá también no va a pasar nada. Y yo también dije eso, o sea, como observador, digamos, respetuoso de la realidad que me toca ver, yo dije, bueno, será otra más, otra acción más que no genera ninguna reacción social. Bueno, sorpresa enorme. Una reacción mayoritaria, en su mayoría pacífica, generalizada en el ambiente, en el ámbito nacional panameño, consistente en la que, mediante la cual se inició una lucha que duró varias semanas y puso al país al borde de crisis más graves. Teníamos problemas de provisión, de aprovechamiento de alimentos. En efecto, hubo también acciones violentas por parte de algunos de los manifestantes, pero sobre todo hubo una acción de protesta social y sindical mayoritaria. Yo vivo en un barrio que quizá lo puedo comparar grotescamente como La Molina. Yo no me imagino a la gente de La Molina protestando contra empresas mineras en el Perú, incluso aquellas que contaminan gravemente el medio ambiente. Sin embargo, en el barrio en el que yo vivo, la mayor parte eran activos militantes contra la actividad minera de esta naturaleza. Entonces, mi primera respuesta, Manuel, digamos, la someto a consideración de ustedes, es que es la forma como se hicieron las cosas, ¿no? Quizá ya ni siquiera es el fondo, es la forma grotesca. O sea, el contrato llegó, estos señores del Congreso ni siquiera se molestaron en estudiarlo. Creo que en 2 días lo aprobaron sin haberlo leído. Y lo que la gente dice es que la causa eficiente de ello es que la minera pagó dinero, sobornos. Y claro, la Corte Suprema de Justicia, es una decisión, reitero,
muy interesante que invito a leer, de 236 páginas. Hizo una ponderación, ¿no?, entre lo que el Congreso decía que era una actividad de utilidad pública e interés social, y la Corte Suprema deslindó con ese concepto y dijo claramente que había una infracción y que había una manipulación de este concepto por el Congreso, y que dijo que la infracción que señalaba a la Corte, que acusaba a la Corte en su decisión final, literalmente dijo: se produce toda vez que se le concede a un particular un beneficio que constitucionalmente está diseñado para el bienestar de la colectividad, así como de la tutela del interés social y los bienes estatales. Entonces, la Corte se pronunció con toda claridad frente a este problema. Decía yo, intentando responder tu pregunta, Manuel, que uno de los desafíos que enfrenta Panamá es la protección del medio ambiente y de su naturaleza. Pero el siguiente desafío es el desafío del buen gobierno, y en particular la lucha contra la corrupción. Y finalmente el desafío de establecer políticas públicas para garantizar una economía para el logro del desarrollo y la cohesión social. Panamá, con los ingresos bien administrados del canal, no solo tendría suficiente dinero para enfrentar todos los problemas sociales que enfrenta en materia de salud, seguridad social, educación, etcétera, sino que en Panamá en realidad no deberían haber pobres si esos dineros estuvieran bien administrados. Y lamentablemente, como digo, este hecho de la necesidad de un buen gobierno que se hace necesario, imperativo, va de la mano con la protección del medio ambiente. Y hoy día, en el contexto de una de las más graves sequías que enfrenta Panamá, se enfrentan con problemas de medidas que debieron tomarse para garantizar que el canal tuviese suficiente agua, etcétera, pero además efectos colaterales de una destrucción sistemática del medio ambiente. Y es que parece que en Panamá muchos desarrolladores, entre comillas, están peleados con los árboles y creen que hay que destruir todos los árboles de Panamá. Y no se ponen a pensar que cada árbol cuenta. Entonces el resultado es esta situación donde tal vez el factor principal es, reitero, la falta de adopción de medidas dirigidas a mejorar la infraestructura que provee agua al canal, pero además, de manera, no sé en qué grado, pero de una manera importante, tiene relación la destrucción que yo vivo y conozco, y lo sé todos los días, sistemática del medio ambiente, en todo ámbito de cosas. Y esto no ocurría incluso cuando la administración estaba a cargo de los Estados Unidos de América. Entonces, esto es lo que llama la atención. Gracias. ONU, en particular, solo para cerrar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el último examen periódico universal, ha hecho un informe muy completo sobre los desafíos que he mencionado, a los que agrego, además de los desafíos en desarrollo, medio ambiente, empresas y derechos humanos, desafíos en materia de igualdad y no discriminación, y por supuesto el que he mencionado sobre la importancia de garantizar una economía dirigida al desarrollo y con cohesión social. Gracias, Manuel. Gracias, Antonio, por esta tranquila pero serena y sesuda información inicial, en la cual has puesto de relieve distintos factores que van desde la base social, cultural, histórica, los temas de corrupción, hasta el punto principal jurídico, que es la decisión del Tribunal Constitucional ejerciendo su función de control constitucional, de control legal. Y
Ese asunto ha sido claramente precisado. Yo no voy a hacer ningún otro comentario, solo te voy a agradecer nos alcances la información tanto completa como el resumen para poder compartirla con tranquilidad este fin de año. Y para poder también alcanzarla a algunos amigos que yo quise invitar para este programa, pero que no fue posible, y vamos a ampliarlo más adelante con la participación de algunos inversionistas mineros y de algunas personas que han trabajado en la minería y que ustedes conocen también, pero no voy a dar nombres porque no tengo su autorización todavía en este momento, pero sí volveremos también sobre el tema para verlo desde distintas perspectivas. Hoy día vemos el tema desde una perspectiva jurídica que tú has planteado. Ahora le toca el turno a Guillermo, que saludamos con todo cariño, cordialidad y respeto y valoración por su trabajo. También puede incidir en el tema legal. Particularmente le voy a agradecer nos haga una perspectiva diplomática, pero no diplomática formal, sino de diplomacia real, ¿verdad? Como la que estamos acostumbrados a hacer. Para finalmente, en el tiempo que quede, pedirles a ambos dos que nos den una reflexión geopolítica por la libre, como electrones libres y ciudadanos libres. Yo seré bastante crítico de lo que digan, porque también he vivido en Panamá, no he vivido todo el tiempo, incluso en mi periodo de funcionario de la UNESCO, mis jefes me prepararon para hacerme cargo prácticamente de lo que iba a ser la oficina de Panamá de la UNESCO. Inclusive estuvimos en la zona revertida, escogiendo los lugares para las oficinas y demás, y tengo una relación de cariño y de respeto, y también de trabajo en ciencias sociales, en ciencia política y en economía con algunas de las personas que ustedes también conocen. Cierro este pequeño comentario y tenemos entonces a Guillermo Russo Checa, antiguo diplomático de la República del Perú, viviente y diplomático también en Panamá y en varios otros sitios importantes como Hong Kong y otros lugares que no voy a entrar en la larga lista, que nos dé sus reflexiones jurídicas de diplomacia, de realpolitik, y luego ambos para la parte de cierre con los alcances geopolíticos de este tema que no son menores, ¿verdad? Muchas gracias. Adelante, Guillermo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, estimado Manuel. Buenas noches a Antonio. Bueno, qué decir, Panamá es un país que obviamente en mi caso está en mi persona, está en mi corazón, porque además es un país que a nivel familiar le quedamos muy agradecidos, porque fue en el año 1941 que mi padre estuvo exiliado en Panamá, en esos momentos, ¿no? Y a mí me tocó vivir en Panamá entre el año 2011 y 2015, así que algo conozco de Panamá y me voy a atrever a dar algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Panamá hoy por hoy, ya que me ha pedido que vaya a la parte geopolítica, a la parte diplomática. Voy a obviar los números más, números menos, pero que de todas maneras un pequeño resumen que creo que vale la pena para que los oyentes sepan un poco que Panamá es más chico que el departamento de Madre de Dios. Tienen un PBI, un Producto Bruto Anual de 70.000 millones de dólares, una población de 4 millones de habitantes. En fin, es la conectividad que hay entre el Atlántico y el Pacífico, y todos conocemos pues la importancia del canal, ¿no? ¿Cuál es la importancia geopolítica de Panamá? Está de más decirlo, ¿no? Primero, para nosotros es muy importante porque de ahí partió Pizarro para el Perú en el año 1532, y después vimos en todo el proceso del virreinato la importancia que tuvo Panamá para el Perú, ¿no? Y con el canal de Panamá, la gran conexión que hay entre el Pacífico y el Atlántico.
¿Cuál es el tema geopolítico para entrar en el tema? Panamá es obviamente el lugar de encuentro, el principal lugar de encuentro que se tiene en la región. Es un lugar de conectividad, es un hub. No solamente el hub por el Canal de Panamá y por lo que significa el Canal de Panamá para el mundo, sino hub aéreo. Copa es una de las grandes empresas aéreas del mundo. Tiene hoy por hoy más de 100 aviones y llegan a todas partes de las Américas. Ya la conectividad con Europa, geopolíticamente Panamá es importante además porque creo que fue la primera economía de la región que tiene la moneda, el dólar. Entonces, marcha al compás de lo que significa la dolarización. No tiene ninguna economía dolarizada. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos de una u otra forma repercute, pues, obviamente en Panamá, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad regional, Panamá es muy importante, ¿no? Muy importante por lo que significa, aunque sea un territorio chico, por su propia conectividad. Para el Perú, obviamente, es un país importante, determinante. Ya ha tenido y hemos tenido una muy buena relación económica, política e histórica con Panamá. En fin, el tema yendo ya al tema minero en sí, para aterrizar un poco, es que al comienzo, o sea, hace unas 3 semanas atrás, yo estaba sumamente preocupado por lo que estaba sucediendo, ¿no? Por lo que estaba sucediendo en el tema minero entre First Quantum y el gobierno panameño. Como yo he sido director de una empresa minera canadiense entre el año 2000 y 2003, comprendo lo que es el sector minero y lo que es llevar bien la minería y llevar bien la agricultura y la minería, como es acá en el caso de Canadá. En Canadá la agricultura y la minería marchan paralelamente. Obviamente que esto no es un paraíso porque han cometido algunos grandes errores medioambientales. Justamente lo que dice Antonio, hace como unos 40 años atrás hubo el desastre de Salisbury, que es la principal zona productora de níquel, ya que fue un duro golpe para los canadienses, que llegaron ellos a corregir, y desde hace más de 3 décadas es un modelo de ciudad medioambientalmente bien llevada, siendo una zona minera. ¿Y qué decir de la zona de Saskatchewan, donde la minería y la agricultura marchan en paralelo, y siendo la provincia de Saskatchewan de Canadá responsable del 40% de la producción agrícola de Canadá, manejada conjuntamente con una serie de minerales, entre ellos el cobre, el zinc e inclusive el uranio? Entonces, trasladándolo esto un poco a lo que vendría a ser la geopolítica, yo, como digo, hace como 3 semanas atrás yo estaba muy preocupado. Ahora estoy menos preocupado por el tema, porque estoy seguro que Panamá va a poder salir de esta situación por la cual está viviendo, que creo yo que es un bache, y al final de cuentas
es un baño de agua fría para todos los políticos panameños y para todos mis amigos que yo tengo en Panamá, ya que de una u otra forma piensan que el desarrollo minero puede ser importante. Yo sí creo que puede ser importante, pero lo más importante es primero tener una minería sostenible, medioambientalmente bien llevada y obviamente con la autorización de la población que vive alrededor de la mina. Entonces, si vamos al tema de lo que se trata de geopolítica, bueno, hoy por hoy Panamá está en un tema legal, jurídico con el Canadá, país con el cual tienen un tratado de libre comercio entre los dos, tienen un acuerdo de protección de las inversiones, van a tener que reflexionar. Yo creo que le corresponde al próximo gobierno panameño, porque van a haber elecciones ahora en mayo, ya ver qué cosa es lo que hacen. Yo personalmente soy de los que creo que así como en el año 1916 me parece que fue el primer código de manejo de los recursos naturales y mineros de Panamá, y después hace como unos 35 o 40 años vino la segunda ley minera. Yo creo que ha llegado el momento en que, a la luz de lo que ha sucedido ahora con First Quantum, le corresponde a Panamá contar con un código minero sostenible, conversado con el Estado, con las empresas nacionales o extranjeras de Panamá y obviamente con la población local, la población que rodea, ¿ya? Y que sea medioambientalmente sostenible, porque el recurso minero va a estar ahí. Y no solo es lo que en estos momentos significa First Quantum, sino es la moratoria en exploración minera, que Panamá ya está, ya la Corte Suprema se ha pronunciado. Y obviamente es un nuevo capítulo, donde van a tener que ver qué cosa es lo que van a hacer los panameños, porque el recurso está ahí y ahora hay una moratoria. Ahora First Quantum se tiene que ir, va a entrar a un arbitraje internacional y veremos de acá a 6 meses, que más o menos es el plazo para el arbitraje, también para ya entrar al arbitraje en sí. Le corresponde ahora al Estado panameño colocar a sus mejores abogados en defensa de los intereses y en defensa de esta decisión soberana planteada por la Corte Suprema de la República, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Guillermo. Me gustaría señalar, recogiendo algo que ha sido puesto casi gráficamente por Antonio al comienzo, y es que la dimensión ambiental es inseparable de la dimensión social y económica, ¿verdad? Eso es inseparable. Y todo, como le llaman ahora, activo crítico. El Canal de Panamá es más que un activo crítico, es un poco la razón de Estado de la República de Panamá. Significó un cambio en el uso de la tierra. Y el cambio en el uso de la tierra en otras actividades que no sean la de transporte, que es la actividad agrícola, la actividad de construcción, las carreteras, etcétera, es tan importante o más importante que la degradación que puede hacer el impacto minero. En otras palabras, lo que se ha vendido en estos días en el mundo y acá en el Perú, es mi percepción, yo la pongo para consideración de ustedes, es que la actividad minera es la culpable del desastre, del cambio climático y de todos los problemas ambientales y sociales en Panamá.
Pero a la luz de la información existente y lo que uno sabe, hay que precisar que la problemática ambiental en la cuestión de la diversidad biológica y de la conservación de los paisajes tiene como principal factor el cambio de uso de la tierra. No es ni la minería ni la energía en primer lugar. Cambio del uso de la tierra por distintos factores, en lo cual hay que incluir también las zonas marino-costeras, y esto lo digo como ex autoridad ambiental nacional, para tener una visión de conjunto. Es un pequeño comentario que yo les ofrezco a ustedes. Esto no significa de ninguna manera que uno diga que la minera es oleada y sacramentada, santísima, no ha tenido ningún impacto ambiental. Estoy muy lejos de eso. Quienes me conocen y ustedes me conocen, y en el contexto de esta conversación es imposible afirmar eso. Es solamente para poner el balance de los factores que inciden en la degradación ambiental, para decirlo de forma breve y clara. En segundo lugar, me gustaría, Antonio, pedirte ya que entres a qué va a pasar con las obligaciones de la empresa que se va. No va a decir, bueno, el último que se vaya que apague la luz, ¿no? Hay un asunto de disposición de las inversiones hechas. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser sus obligaciones? ¿Qué se espera? ¿Qué esperan los panameños que la empresa que se va a ir, aparte de lo que ha señalado, o al mismo tiempo de lo que ha señalado muy bien Guillermo, haga? Por ejemplo, eso se llama cierre de mina, abandono de mina, y eso no es una cosa de la noche a la mañana. Usualmente hay un depósito que se hace importante antes de iniciar las operaciones para guardar pan para mayo para el cierre de minas. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que tú conoces sobre estos aspectos o qué reflexiones te suscitan, porque mucha gente piensa, ya muy bien, pues se cerró el asunto y ahí se acabó, pasamos la página, para no hablar del otro tema grave que es el tema de corrupción. Me gustaría que nos quedáramos acá. ¿Te parece, Antonio? Tu micro, repite por favor conectando el micro, ¿Me escuchan ahora? Muchas gracias, ahora sí. No, perdón, fue mi error. No hay problema. No, quería, por supuesto, Manuel, con mucho gusto trataré de hacer la reflexión que me solicitas. Antes que nada, yo quería expresarles tanto a ti, Manuel, como a Guillermo, mi coincidencia con las reflexiones que han expresado. Me parecen muy ponderadas, muy sensatas y muy racionales. No podría estar más de acuerdo con lo que tanto Guillermo como tú, Manuel, han dicho. Ahora, la decisión de la Corte Suprema que he comentado muy brevemente, como reitero, tiene más de 230 y tantas páginas, fue adoptada el día 27 de noviembre pasado y publicada en la Gaceta Oficial de Panamá. Yo voy a enviar apenas pueda ese enlace, Manuel, el día 2 de diciembre. Estamos 18 de diciembre, entonces todavía hay muy poco tiempo para que el Poder Ejecutivo y en particular el Poder Legislativo procesen esta decisión. Pero la ciudadanía ha sido muy clara en expresar que la salida de la mina por la cual lucharon con tanta pasión y tanta determinación la mayor parte de la sociedad panameña, tenía que hacerse de forma ordenada, que la mina no podía dejar las cosas tiradas, causando más daño al medio ambiente. Esa era la preocupación principal, que tenía que hacerse de forma ordenada. Porque ordenada en punto a los aspectos respecto a los cuales el gobierno justificó ese contrato ley, mediante la ley 406 de octubre de este año. Y es que dijo, y esto no se ajustaba a la verdad, que los ingresos que hubiera producido esta explotación minera iban a
a garantizar la seguridad social de los jubilados panameños. Esto ha sido contestado de manera muy, muy fuerte. La gente sabe muy bien cuáles son los problemas del Seguro Social de Panamá. No tiene nada que ver allí esta afirmación, porque además, reitero, no era cierta. También se dijo que la mina permitiría la contratación de miles de trabajadores panameños, y eso tampoco es cierto, porque lo que vimos en los meses en los cuales, desde que se aprobó el contrato de ley en octubre de la fecha, fue que al Aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá llegaban diariamente vuelos llenos de trabajadores filipinos. Cientos. Entonces, esto no iba a contratar a ningún trabajador panameño. Entonces, o por lo menos no en las dimensiones que se sostenía de parte del gobierno, ¿no? Entonces, en resumen, de lo que se trata es de un cierre ordenado. Ahora bien, también es, creo, necesario, al efecto de cómo se haría este cierre ordenado, recordar que el Estado panameño tuvo una reacción muy, muy interesante cuando una empresa hondureña financiada con financiamiento de los Países Bajos, ex Holanda, pretendió construir una hidroeléctrica, o la construyó, creo, la hidroeléctrica Changuinola, lo cual generó una rebelión muy fuerte de parte de la comunidad indígena Nabé, cuyos líderes más importantes estuvieron muy activos en la lucha contra esta hidroeléctrica. Gobernaba el señor Varela. Al comienzo hubo reacciones de fuerza de parte del Estado contra las protestas de esta comunidad, pero inmediatamente Varela se dio cuenta que por ahí no iba la solución y pidió la asistencia técnica del sistema de Naciones Unidas presente en Panamá, y concretamente pidió la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y de la representante regional de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes asistieron a los procesos de diálogo y permitieron incluso la posibilidad no solo de este diálogo, sino que en algunos momentos de tensión en el diálogo se tomara literalmente al presidente de la República como rehén. O sea, esto ayudó mucho a una solución pacífica y razonable y racional de este conflicto social. Entonces, el Estado panameño tiene una experiencia propia donde con la asistencia internacional pudo tratar de encontrar una solución pacífica, sobre todo, y racional de este problema, de la cual podría aprender. Entonces yo creo que hay esperanza de que haya una solución, de que se produzca una solución ordenada, racional, y no una salida intempestiva que deje material allí que haga más daño, incluso que la propia explotación minera de darse. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Queda el asunto entonces en términos, yo lo estoy viendo así. Uno, hay una experiencia con una capacidad para gestionar esta etapa. No tenemos aún la programática, los programas de inversión concretos y las medidas concretas, pero hay elementos de juicio que permiten pensar que esto es posible y que ojalá que sea así cumplido. O sea, dejemos ahí este tema. Has mencionado otros aspectos importantes que en la opinocracia que también hay en Panamá y en otros estados nuestros, se dice que un recurso va a resolver los problemas del país. Y tú has mencionado el tema de la seguridad social, del seguro social en Panamá, que es un tema que también hemos conocido desde los años 70, 80 y 90. No es una cosa nueva, y hay importantes empresas, la Universidad de Panamá, universidades privadas también, la Católica, y también economistas nuevos y antiguos. Dicho sea de paso, un saludo a Juan Jované, que han escrito sobre estos temas y no estamos inventando nada sobre el particular, ¿no? Sino que se utilizan estos criterios. La minería le va a resolver el problema a todos y en todos los aspectos. Eso es simplemente un discurso
es un recurso importante, pero sin planificación y sin integración, como se han dicho acá, con la agricultura y con otros aspectos, una integración de buena calidad, esto no es posible de llevar adelante. Pasemos ahora a la reflexión de Guillermo. Guillermo, en el tema geopolítico y diplomático, este asunto no es de menor cuantía, porque si bien es cierto se está llevando por la ruta que establece el acuerdo entre Canadá y Panamá, hay otras dimensiones, otros impactos de esto que si tú tienes conocimiento de ellos me gustaría compartir. Por ejemplo, ¿cómo es posible esperar que ingresos que daba una empresa con los problemas que ya hemos mencionado, pero había unos ingresos que generaba esta empresa, cómo se cubren ahora esos ingresos con recursos internacionales si no hay recursos internos suficientes en Panamá? Y cómo se verían las negociaciones de inversiones en Panamá con el sistema de Naciones Unidas, al cual pertenece también el Banco Mundial y el Fondo Monetario, aunque tienen una situación especial dentro del sistema, son más iguales que otros, parafraseando una vieja idea. ¿Cómo ves tú estos aspectos en este momento, Guillermo? Bueno, número uno, que creo que es lo más importante, es que los ingresos son a partir del año 2019 de First Quantum, y Panamá durante los últimos 25, 30 años ha tenido un crecimiento exponencial. Ha sido la primera economía de la región durante más de 15 años, junto con el Perú en sus buenos momentos, ¿correcto? Entonces, este tema de los ingresos, de cómo van a ser suplidos, yo tengo fe, porque conozco algo Panamá, yo tengo fe que con el canal de Panamá, con las zonas francas que tiene Panamá, con la conectividad que tiene Panamá, con el turismo de Panamá, con el liderazgo que tiene Copa a nivel regional, Panamá volverá a crecer. Esto es un bache grande, obviamente es un bache grande en que van a dejar de tener los ingresos, entre comillas, ingresos como resultado de la exportación de First Quantum, que se dice que representa el 5% del PBI panameño. Acá lo que hay que ver es ese 5%, qué cosa es lo que es, ¿correcto? Porque si el Producto Bruto Nacional de Panamá es alrededor de 70.000 millones de dólares, significaría que el 5%, el 5%, que equivaldría a 3.500 millones de dólares anuales, que entran esos 3.500 millones de dólares al Estado panameño, o es para realizar pagos en el extranjero, pagos a los abogados, compra de equipos, compra de combustible, compra de carbón, en fin. Ese es algo que el tiempo lo dirá. Yo no estoy en este momento en capacidad de decir, pero sí tengo mis dudas y quiero ver qué cosa es lo que pasa en los próximos meses cuando se estudie un poco más y se vaya avanzando en este tema. Ahora, algo que es muy importante, el Canadá como Estado, yo me atrevo a hablar de Canadá, donde he sido embajador
y he vivido en total como 12 años en Canadá y conozco algo del mundo minero. Canadá no va a permitir que se violen las leyes medioambientales que los propios canadienses les han exigido a sus empresas que cumplan afuera. Así que el cierre de la minera va a tener que ser medioambientalmente hasta el último milímetro. El cierre. No pueden dejar un pasivo medioambiental. Esa es la forma como yo lo veo. Muchas gracias. Bien preciso el asunto, porque aquí en el Perú, no por todas las personas, pero por ciertos sectores, digamos, entusiastas por la minería, que yo comprendo y comprendo su entusiasmo y sus convicciones también y sus aportes, prácticamente señalan que este es un asunto que cancela no solamente la minería, sino una actividad importante para el progreso y para la recuperación de Panamá. Y aquí ambos han mencionado, tanto desde el punto de vista de los factores que tienen que ver con la realidad de Panamá, ¿no? Como con el contexto internacional, que este es un asunto que está en pleno proceso y que ha sido una decisión bien sustentada. Dicho sea de paso, también insisto en que más adelante, en enero, febrero, volveremos sobre este tema con otras personas y con ustedes también. Haremos un programa especial porque quedan otros aspectos por explorar. Creo que jurídicamente, políticamente, no es un asunto cerrado, sino que se ha cumplido una etapa que pudiéramos llamar reivindicativa, correctiva, y que quedan abiertas otras etapas en la dimensión de lo que hay que hacer para el cierre de minas y de lo que hay que hacer en los otros aspectos de negociación. A mí me queda todavía una preocupación, y con esto quisiera volver con Antonio. No sé, Antonio, si sería posible, si estás en disposición de hacerlo ahora, te agradecería algún alcance sobre los temas ambientales desde el punto de vista del sistema de Naciones Unidas y Panamá. Porque muchas veces en nuestros países no tenemos una buena idea, nos manejamos con corrientes de opinión, ¿no? Con imágenes, con frases hechas, y Panamá es un istmo bastante delicado, bastante frágil, bioceánico, con recursos importantes, con actividad agrícola y ganadera importante, turismo y otros que ya han sido mencionados. Pero me gustaría una reflexión a propósito del tema de hoy sobre cómo estás viendo tú, dentro de tu relación cercana con el sistema de Naciones Unidas, la perspectiva ambiental y de biodiversidad. Sobre todo porque en la última conferencia de las partes, que acaba de concluir, la 28ª conferencia de las partes, se despertaron muchas creencias, expectativas, mitos, etcétera, y en la práctica no hay mucho que recoger, y es algo así como volver a poner algunos discos que ya hemos escuchado antes, ¿no? Nuevas inversiones, vamos a hacer algo, pero no hay nada concreto. En este contexto te pediría, si lo deseas, compartir algunas opiniones, reflexiones tuyas sobre esta dimensión ambiental y de sostenibilidad en Panamá, a la que ambos han incidido. Con mucho gusto, Manuel, trataré de hacerlo así. Sí, Panamá tiene un plan estratégico nacional con visión de Estado, Panamá 2030, así se denomina, que ha sido diseñado de manera expresa y clara para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido,
conceptualmente el Estado panameño tiene claras sus obligaciones internacionales en materia en particular de medio ambiente en su relación con estos proyectos de desarrollo nacional y el papel que tienen las empresas y su relación también con los derechos humanos. Entonces, en esa virtud, particularmente en el último examen periódico universal, EPU o UPR por sus siglas en inglés, tanto el sistema de Naciones Unidas, a través de la oficina, la oficina regional en Panamá del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un informe donde se recoge la importancia de que Panamá asuma o acepte varias recomendaciones hechas tanto por órganos de tratados internacionales en materia de derechos humanos como de procedimientos especiales de la ONU. En lo que se refiere en particular, como reitero, a la relación medio ambiente, salud, derechos humanos, planes de las empresas, etc. Por ejemplo, se recomendó que Panamá estableciera un marco regulatorio claro para los proyectos eléctricos, extractivos, agroindustriales, turísticos y de inversión de otro tipo, que incluyeran a la acción de los bancos y las empresas que operan con el Estado, así como también a la acción de las empresas panameñas, incluso las que operan en el extranjero, a los efectos, por ejemplo, de que no hubiese una repercusión negativa en los derechos del niño, ni pusieran en peligro las normas ambientales o de otro tipo. Entonces, tanto el sistema de la ONU presente en Panamá como el informe nacional del Estado panameño en el último examen periódico universal tienen claro el concepto. Hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Creo que se podría, por ejemplo, tratar de aprovechar la maravillosa permanencia del sol diariamente en la vida diaria de Panamá, mediante el desarrollo de paneles solares como forma de energía alternativa que reemplazara la tradicional. En vez de estar subsidiando la energía eléctrica o los combustibles de origen fósil, el Estado panameño podría invertir todas esas millonarias sumas de dinero en tratar de construir una base de energía alternativa usando los recursos naturales, como en este caso la luz solar o el hecho de estar rodeado por dos mares. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, pero también hay, yo creo, apertura y sobre todo, creo que sobre todo esto ha sido demostrado en este último evento, en este conflicto social que adquirió dimensiones preocupantes, como mencionaba Guillermo. Sobre todo ha quedado claro que hay un pueblo ahí presente que no se puede avasallar, que no se puede engañar, que tiene una voz fuerte cuando considera que es necesario darla, y que cualquier actividad que no entienda que ahí hay una voz con la cual se puede contar para proyectos de desarrollo, bueno, está simplemente fuera del escenario institucional, político, social, económico, etcétera, ¿no? Eso incluye a los políticos, a los partidos políticos, a las empresas, a los sindicatos y a todo el mundo. Entonces yo creo que hay un nuevo paradigma social ahora en Panamá. Líderes políticos como Guillermo Cochés, que fue el valiente embajador del gobierno del señor Martinelli, que renunció a la OEA, ha sido muy activo en señalar esos desafíos, y así muchos otros líderes que han surgido en la defensa del derecho del desarrollo de Panamá, su medio ambiente, etcétera. O sea que yo creo que estas actividades, lejos de ser negativas, porque así lo podríamos ver en el Perú, si me permites la digresión, esa es una diferencia muy clara que observé.
allí las expresiones de participación popular y ciudadana contra, en este caso, lo que se estaba haciendo con este contrato minero, no fueron objeto de estigmatizaciones sociales, como ocurre en el Perú, cuando uno se pronuncia contra la actividad minera muchas veces abusiva. Eso no ocurrió en Panamá. Todavía Panamá es una sociedad sana. Acá no, en Panamá yo no vi esas campañas en redes sociales en la cual a cada uno lo califican de terrorista, de caviar y no sé qué tonterías. Eso no pasó en Panamá. O sea, hubo un debate social menos contaminado en ese sentido. Y yo creo que eso revela la importancia de potenciar esos factores para que haya una participación ciudadana más clara en lo que se haga en materia de desarrollo en el país, ¿no? Gracias, Antonio. Me parece importante lo que has subrayado. Creo que en todos los países existen estas polarizaciones y estas adjetivaciones a los adversarios que se les toma mutuamente de los dos lados, como de los dos lados de la mesa, como enemigos, no como adversarios. Y eso está ocurriendo en toda nuestra América y se expresa, por ejemplo, en las votaciones en las cuales resultan elegidos el legislativo y el ejecutivo, para no hablar de los departamentos o provincias o estados, en el caso de las repúblicas federales, son elegidos con menos del 25% del padrón electoral, lo cual ya de por sí es que no es ninguna mayoría, sino una primera minoría, muchas veces en una segunda vuelta, en la que nadie vota por, sino contra. Y esta actividad de negación mutua está caracterizando varios países. En el caso de Panamá, yo quiero subrayar un aspecto de coincidencia con lo que acabas de decir, y es que cuando vino la recuperación del canal, llámale nacionalización, como se quiera, mucha gente decía, Panamá se va al fracaso. Y Panamá no se iba a ningún fracaso, porque tenía una voluntad política, por un lado, que es importante, no es todo, pero es una condicio sine qua non. Tenía también la experiencia de los técnicos, gente muy bien preparada, técnicos privados, del mundo privado, del mundo público, y tenían un programa de inversiones, o sea, esos tres elementos: voluntad política, el personal, la experiencia organizativa y un programa de inversiones para administrar bien el canal, que es, a diferencia de un activo crítico minero o petrolero o de otro tipo privado o público-privado, el canal es mucho más que eso. El canal es un área vital estratégica, que es una dimensión mucho más compleja, mucho más importante, y en la cual Panamá supo salir adelante. Y en lo personal, no solamente espero, sino que yo deseo que pueda salir adelante en este asunto crítico, delicado, pero que no tiene el grado de complejidad ni de envergadura que en su momento tuvo el canal de Panamá, previas movilizaciones, invasión y todo lo que ya sabemos. Con este comentario me gustaría que aprovecháramos los últimos minutos para que de una manera menos acotada por la formalidad del término geopolítico, nos pudieran compartir, empezando por Guillermo, su apreciación política sobre, uno, los partidos en Panamá, partidos políticos en Panamá, y dos, las élites en Panamá. Todo Estado, aunque no guste a la gente el uso de la palabra élite, quiero decir élite, minoría en el sentido sociológico del término, no en el sentido común, ¿no?, que califica de elitista a alguien que quiere sobresalir y distinguirse de los demás, no, sino en el sentido de las minorías influyentes y las minorías gobernantes, y ese rol de estas minorías influyentes y gobernantes en Panamá, y el rol de los partidos políticos, tanto en sus propuestas internas como, y aquí lo geopolítico también, en sus propuestas
o las ideas fuerza que tengan respecto a la vida de relación internacional. No sé si he sido claro, este es un panorama en general que me gustaría sobre esto compartir los últimos minutos con vuestra experiencia y conocimiento. Le damos la palabra a Guillermo. Adelante, por favor. Sí, si me permites, mi querido Manuel. Mira, yo lo que creo, voy a explicar algo que creo que es importante para nosotros los peruanos. En el año 2011, cuando yo estaba de embajador del Perú en Panamá, ya, una mañana, en el mes de noviembre, fueron 3 peruanos: Pedro Pablo Kuczynski, Quijandría, el ex ministro de Energía y Minas, y Briceño, que era en ese momento presidente de la CONFIEP. ¿Fueron para qué? Para hablar sobre los retos y beneficios de la minería en Panamá. Yo creo que es importante decir esto. ¿Por qué? Porque el Perú obviamente tiene una gran experiencia minera. Como yo digo siempre, fuimos, somos y seremos un país minero. Y en este siglo espero que seamos un país minero inclusivo, sostenible, con buenas prácticas, con responsabilidad social, en fin, sea quien maneje la minería, ¿correcto? Esto fue en el año 2011. En el año 2013 hubo un seminario en Panamá respecto al tema minero y fueron también un par de peruanos a explicar la experiencia peruana. O sea, nosotros tenemos experiencia. Yo creo que Panamá debería de una u otra forma recibir por parte nuestra nuestras experiencias, o sea, un intercambio de experiencias entre el Perú y Panamá a la luz de nuestra experiencia, que hay buena, mala y fea, porque tenemos efectivamente una serie de proyectos que están paralizados y tenemos 67% de los conflictos sociales son conflictos que están relacionados a la minería. Entonces yo quería hacer este paréntesis porque me parece que es importante, ¿ya? Después, respecto al tema de los partidos políticos en Panamá, hay elecciones el próximo año, hay un grupo de gente que está en el tema, pero yo no me atrevería, yo no quisiera entrar a comentar sobre los partidos políticos en Panamá y qué cosa es lo que va a venir, porque la verdad yo no lo tengo todavía, en estos momentos no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que lo sucedido ahora entre el gobierno panameño y First Quantum va a ser determinante para el año 2024, por la sencilla razón que el 2024 va a pasar la factura de lo que está sucediendo en estos últimos 2 meses del año, porque al primer semestre de este año Panamá ha tenido un crecimiento de alrededor del 8%, pero el próximo año se va a sentir la falta de recursos y el gran problema internacional que se le viene a Panamá, donde yo espero y yo quiero que salgan bien de este tema. Como yo le llamo, es un gran bache, pero es un bache que capaz ha sido necesario para un duchazo de agua fría para esas élites panameñas que la verdad que han estado abocadas a los temas logísticos, a los temas financieros, a los temas de la zona franca
de Colón, a los temas de la ciudad del saber, a la relación con las 250 multinacionales que hay en Panamá, y creo que ahora le corresponde a los políticos, como lo ha mencionado Antonio, a mi buen amigo y mi tocayo Guillermo Cortés, ya que sea, yo espero, lo conozco bastante y tengo la mejor opinión de él y creo que es un hombre honorable, que le puede traer luces al Panamá político. Yo tengo amigos políticos, sí, tengo algunos amigos políticos de los cuales yo los estimo, que son gente pensante. Ya está el caso, por ejemplo, de Eduardo Quirós, el ex director del diario La Estrella, que es un tipo sumamente hábil, pero en fin, esperemos que Panamá sepa salir de esta difícil situación en que se encuentra, ¿ya? Y yo quiero resaltar finalmente que sí soy un convencido que Panamá puede salir en estos momentos, paliar la situación, ya capaz por unos pocos años. Ya los años en las historias de los pueblos no significan mucho, pero en el tema minero, que pueda un stand-by a la minería hasta que no se arregle la legislación panameña como debe ser. Y yo creo que el Perú podría intercambiar su experiencia, nuestra legislación, nuestros problemas, porque nosotros obviamente tenemos problemas, tenemos una serie de proyectos que están paralizados, tipo Conga, tipo, ¿cómo se llama? Majás, los líos en Tía María, los líos en Las Bambas, en fin, el tema minero también para nosotros es vital. Entonces, con nuestra experiencia podemos ayudar a Panamá, creo yo, a trasladándole nuestra experiencia y que las élites panameñas aprendan de lo que nosotros hemos aprendido, bueno, malo y feo, ya que además la minería en el caso del Perú este año va a representar 40.000 millones de dólares, de los cuales la mitad es cobre. Y para terminar, en el caso del cobre, que es muy importante, yo quiero recordar, y ustedes deben recordar, que hace como unos 40 años atrás teníamos la CIPEC. Y la CIPEC eran los países productores de cobre, donde estaban Chile, Perú, Zambia y Zaire. Y teníamos nuestra oficina en Londres. ¿Quién dice que hoy por hoy, en el año 2020, ya entrando al 2024, nos corresponde al Perú, conjuntamente con Chile, conjuntamente con México, conjuntamente, capaz, hasta con Panamá, juntarnos para contar un poco nuestras experiencias en el desarrollo del cobre, que es el mineral de este siglo, a raíz del cambio de la matriz energética y los carros ¿cómo se llama? A batería, ¿no? Perfecto. Así que ese es un poco el mensaje, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos quedando con unos últimos minutos. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Muy rica tu reflexión. Da para más, pero ahora debo pasarle la palabra a Antonio para sus palabras finales, ya porque estamos al cierre. Antonio, por favor. Con Gracias, toda Manuel. libertad, como siempre. Gracias, Manuel. Aquí el único que no opina soy yo. Adelante. Sí, coincidiendo nuevamente con las valiosas reflexiones de Guillermo. Yendo directamente a tu pregunta de manera muy puntual. Mira, Manuel, yo soy un observador un poco indirecto del escenario político, en particular electoral panameño, pero lo que yo veo es que es un escenario todavía muy contaminado por la relación entre líderes políticos, si podemos llamarlos así,
y la corrupción, en particular la corrupción empresarial, ¿no? Todavía es un escenario muy contaminado por el caso Odebrecht. A diferencia del Perú, donde acá somos magníficos en criticar todo lo que se puede criticar y lo que no se debe criticar en la investigación de este caso, en Panamá, así como en otros países, todavía la investigación está en los comienzos. Entonces, tenemos esfuerzos de impunidad por parte del extraditado expresidente Martinelli, de tratar de salir bien librado. Ha logrado que sus 2 hijos sean incorporados al Parlamento Centroamericano, con lo cual ha alcanzado impunidad. Uno de los casos en los que está involucrado Martinelli, New Business, está todavía esperando, entiendo, la sentencia definitiva. Hay por ahí una casación presentada por este procesado, en fin. Hay todavía una situación en la que los actores políticos siguen vinculados a estos procesos de corrupción. El expresidente Varela, por una decisión del gobierno de Biden de abril, me parece, de este año, ha sido prohibido de volver a ingresar a los Estados Unidos, etc. O sea que yo no veo todavía actores políticos nuevos, y menos partidos políticos nuevos, pero sí veo algo que no veía antes de esa crisis y este conflicto social que hemos comentado. Veo más claridad en la sociedad panameña. Hay más energía en denunciar al corrupto y llamarlo como tal, y decir que no hay que votar por estos personajes, ni hay que dejarse engañar. No me estoy refiriendo necesariamente a los que he mencionado, sino en general a todos los que la sociedad panameña percibe como tales. Esto que nosotros vemos en el Perú, muy desarrollado, muy enraizado, más que desarrollado es la palabra, la corrupción vicaria, donde elegimos a los corruptos no porque no sepamos quiénes son, no porque no tengamos información, sino que los elegimos precisamente por lo que son. Y de ahí sale el término de corrupción vicaria. También se observa en Panamá. Roba pero hace obra. La ley para mis enemigos y para mis amigos nada. Es decir, esta frase criolla, no sé quién Gracias, Antonio. La sacó, ¿no? Gracias, Manuel. Perdóname que te corte ya para despedirnos. Quiero hacer referencia del tema de la institucionalidad. Hace años un exministro sandinista dijo que el problema es que enfocaban su país con hiperideologizadamente y que habían instituciones que estaban ahí por la inercia, ¿no? Había un desarrollo institucional que era necesario cambiar. Bueno, esa idea de la transformación institucional y de los ajustes institucionales está ligado también al tema de la corrupción. Y hace muchos años, Francisco Morazán, en su manifiesto de David, capital de la provincia de Chiriquí, que debemos leer tanto como la sentencia o la decisión, no recuerdo el término apropiado en este momento, del Tribunal Constitucional, la decisión de este tribunal es tan importante también como poner en valor el manifiesto de David de Francisco Morazán Quesada. Con estas dos reflexiones, el esfuerzo por la institucionalidad y por la corrupción, terminamos este programa del año. Les agradezco muchísimo su contribución. Seguimos tratando de ser una ventana seria, respetuosa, donde tengan cabida distintos puntos de vista que se evidencian por sí mismos en su coincidencia, en su alejamiento, en sus preguntas y en sus respuestas, y yo les agradezco mucho por contribuir a este sentido educativo y cívico, y les deseo una feliz Navidad en unión de sus familias, y tanto en Panamá como en Toronto. Un fuerte abrazo y una feliz Navidad para un mejor año nuevo. Gracias, Manuel. Un abrazo para ustedes, Manuel, y para Guillermo. Un gran abrazo. Un abrazo para ti, Antonio, y para Manuel. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.